En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos de los canales Maranata y Santa Alianza de Religiosas, en esta oportunidad queremos invitarlos a nuestro curso de Educación en Casa, un curso especialmente dirigido a las familias que deseen aplicar la modalidad del homeschooling, pero también a otras que deseen continuar con la escolaridad común. En ambos casos recibirán a través de este curso una valiosa guía y acompañamiento, enfocando todos los deberes de las familias irrenunciables, sobre todo el tema de la educación del alma de los hijos, la intimidad, de esos niños y jovencitos. Les invitamos a participar en esta primera clase gratuita que tendrán ustedes a continuación. Y los esperamos para las inscripciones a través del mail regina.martyrum20@gmail.com para poder tomar el curso completo. Los dejamos ahora con nuestra primera clase y esperamos que se inscriban. Realmente van a recibir muchos beneficios para poder tomar parte en esta educación de los hijos. Repetimos, ya sea en homeschooling o la escolaridad común. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, bienvenidos a este curso de Educación en Casa, una verdadera modalidad educativa. Soy la Madre María de Luján, profesora en Ciencias de la Educación, pertenezco a la obra del Padre Luigi Villa y soy directora de la Santa Alianza de Religiosas. Les vamos a ofrecer este curso que está dirigido en primer lugar a los padres de familia, que están comprometidos con la educación de sus hijos, y también a docentes de todos los niveles que quieran adentrarse en esta aventura de la educación en casa. Pretendemos los siguientes objetivos alcanzar con ustedes. Ante todo, que conozcan que la educación en casa es una verdadera modalidad educativa, realmente con tanto derecho a la existencia como la escolaridad común. También deseamos que ustedes valoren la amplia gama de beneficios que nos brinda esta modalidad educativa, sobre todo en relación con nuestro acervo cultural greco-romano y cristiano. Cómo podemos aplicar maravillosamente todas estas raíces cristianas nuestras en el día a día de la educación en casa. Y también les brindaremos los elementos para que ustedes, al finalizar el curso, puedan elaborar actividades, tanto escolares como familiares, incorporando los hábitos operativos buenos acordes a cada edad educativa. Los veremos todo esto a lo largo del curso. Vamos a comenzar entonces con el primer módulo. Saben ustedes que va a haber siempre una introducción grabada, el módulo grabado, la serie de temas que vamos a considerar, y luego habrá una puesta en común en vivo a través de las aplicaciones que se les dirá en el momento oportuno. Puede ser el Meet o incluso WhatsApp, no se puede otra modalidad. Vamos entonces al primer módulo, la educación en casa como verdadera modalidad educativa. Nosotros hablamos de educación en casa, mucho mejor que homeschooling, porque homeschooling traducido literalmente significa la escuela en casa. Estaríamos aquí ciñéndonos exclusivamente a la aplicación de los contenidos curriculares. Pero en cambio hablamos de educación en casa justamente para enfocar todo lo que la verdadera educación conlleva, que no es solamente la aplicación de los contenidos curriculares, sino el trabajo consciente y serio en la
madurez, el desarrollo de las personas, en este caso los niños y jóvenes, que están a nuestro cargo. Hablamos entonces de la educación en casa. Vamos a ver entonces el concepto, las ventajas e inconvenientes de esta modalidad. Educar en casa sin ir al colegio. Sí, señor. Nosotros tenemos que decir, hablando sobre todo de la Argentina, que el periodo de pandemia mundial decretado ha sido un gran impulso, ha significado un gran impulso para la educación en casa. Ya se venía trabajando en la Argentina concretamente desde hace décadas, pero esto, lo ocurrido a nivel global, ha dado un puntapié muy, muy importante. Educar en casa sin ir al colegio es una verdadera posibilidad para algunas familias y para otras es la mejor opción. Siguiendo un programa de educación así a distancia en la casa, normalmente los padres se encargan de la formación normalmente. Acuden también a profesores externos cuando es necesario. Obviamente, desde ya que recomendamos hacer esto, porque no sabemos todo todos. No, las familias, muchos de los padres no son docentes, otros sí, esos no tendrán inconvenientes, pero aún así, dominando alguna rama del saber, no dominan otras. Entonces, es obligatorio, si lo vamos a hacer seriamente, esta educación en casa, es obligatorio el acudir a los que realmente saben de en cada ramo de saber. Las familias entonces se convierten en la institución que transmite los valores y principios, además de los contenidos curriculares. O mejor dicho, a partir de los contenidos curriculares que los niños deben incorporar, trabajamos valores y principios. Y como toda familia le corresponde, trabajar el desarrollo afectivo y emocional de los niños para el completo desarrollo de esa personalidad. ¿Por qué las familias escogen el homeschooling? Es un estilo de vida realmente, porque significa ampliar el campo de acción normal de la familia. Ahora se van a encargar de velar directamente por el aprendizaje de los contenidos que los niños deben incorporar. Muchos se han volcado a este sistema justamente ante las deficiencias de la escolaridad común y otros por razones cristianas directamente. Hay razones religiosas, estar en contra de algunos valores que están transmitiendo en la escolarización tradicional, disvalores, mejor dicho. Eh, Familias que quieren realmente que sus hijos estén al margen de cualquier desviación moral, doctrinal, y entonces toman esta determinación de educarlos directamente ellos en sus casas. También hay razones de tipo ideológico o incluso físicos. Físicos, por ejemplo, residir en lugares muy lejanos a cualquier institución, o la búsqueda de un proceso de aprendizaje más personalizado para cada uno y que incluso accediendo a otro tipo de contenidos curriculares que los que se brindan en la escolaridad común, se aseguran la posibilidad de que sus hijos puedan continuar una educación quizás hasta de excelencia en otras instituciones, incluso del exterior. Esas son las razones por las cuales las familias están eligiendo esta modalidad educativa, la educación en casa. Vamos a ver un poquito cómo se actúa en otros lugares del mundo, cómo se trabaja con el homeschooling, qué legislación hay. Es realmente un tema que suscita controversias, obviamente.
Sin embargo, fíjense a nivel global, tanto que hablamos de globalismo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 26.3, recoge el derecho de los padres a elegir el tipo de educación para sus hijos. Los padres tienen el derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Así dice el artículo. En Estados Unidos, por ejemplo, el homeschooling es una alternativa reconocida y bastante extendida. No tienen mayores problemas para practicarla. En Europa hay países que sí reconocen este derecho a esta modalidad. Por ejemplo, Italia, Francia, Noruega, Finlandia, Bélgica, Hungría, Eslovenia, Reino Unido, Luxemburgo, Portugal, Austria, Suiza, Dinamarca, Irlanda, aunque veremos enseguida, con requisitos. Está permitido con requisitos a cumplir. En otros lugares del mundo, como Australia, Nueva Zelanda o Indonesia, también es una modalidad legal. El fenómeno de homeschooling o educación en casa, vamos a analizar entonces ahora en detalle esta situación legal fuera del país, fuera de la Argentina, y luego haremos referencia a la Argentina. Vamos a comentar, ustedes van a recibir la tesis, un ensayo, parte de la tesis doctoral de la doctora Madeleine Goiría, profesora de Derecho Civil en la Universidad del País Vasco y es experta en aspectos legales del homeschooling en España. Desde ya a nuestros alumnos españoles les recomendamos muchísimo tenerla como referente porque justamente se ha especializado en el homeschooling. Ella misma aplica el homeschooling para su familia. Nunca desapareció completamente de los Estados Unidos a pesar de las trabas. Personas que trabajaban en el extranjero o que se movían por cuestiones de trabajo educaban a sus hijos en su casa. Los niños con enfermedades crónicas eran educados en su casa. Incluso en la Argentina existe el sistema de los niños que reciben educación en los hospitales cuando están internados o en sus propias casas. Está reconocido en el ámbito de la salud en la Argentina. En la década de 70 renace con fuerza, en la década de 70 y el 80, debemos decir, porque algunos padres comienzan a cuestionarse las bondades del sistema educativo e incluso se preguntan si ellos mismos no podrían hacerlo mejor. Comienzan a producirse entonces los primeros materiales educativos para las familias que educaban en casa. Por ejemplo, es muy conocida la institución Our Lady of Victorias, Nuestra Señora de las Victorias en Estados Unidos. Desde el punto de vista legal, algunos estados lo prohibían expresamente, el resto actuaban como si estuviese prohibido, pero no estaba prohibido. Los padres sufrían amenazas de privación de libertad o de la patria potestad, e incluso algunos fueron arrestados. Tenemos que decir que en la Argentina hay todavía, a pesar de que veremos que está ya legalizado en alguna especie de modalidad, sin embargo, hay quienes no conocen esto y denuncian a los padres de familia que se atreven a dar la educación en casa. También en Argentina tenemos este problema todavía. El ejemplo de estos padres valientes en Estados Unidos siguió adelante y hoy en día es una realidad en expansión. Vamos a los países europeos. ¿Cómo se encuentra? ¿Qué legislación tienen? ¿Qué requisitos les piden para esta modalidad? En Alemania, por ejemplo, hay limitaciones conscientes del papel de la escuela
empezaron a, de manera inopinada, confundir educación obligatoria con escolarización obligatoria. Esto es muy importante. Es muy importante. A nivel legal se habla de educación obligatoria, no escolarización obligatoria. En España y Francia, cuando se confunden estos elementos, estos conceptos, educación obligatoria con escolarización obligatoria, es cuando se producen los problemas, ¿eh? Cosa que debemos separar completamente. Es cierto que todos debemos educar y es una obligación, incluso los estados lo mandan, pero no tiene que reducirse a una escolarización obligatoria. En España y Francia hay leyes muy restrictivas debido al surgimiento de movimientos religiosos de carácter extremista, atención, que tenían a su cargo niños y niñas menores de edad. Se comprende un poco esto con el tema, lamentablemente, de los abusos que se han producido, no solo a nivel sexual, sino abusos psicológicos. Hay grupos sectarios que aprovechan estas modalidades de educación para sus propios intereses. Entonces, por eso es que los estados a veces, sobre todo en España y Francia, son celosos de la escolarización común. Sin embargo, hay requisitos para poder aplicarla. Admiten la educación en casa y siempre lo han hecho. Por ejemplo, Bélgica, Dinamarca, Irlanda, Francia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Portugal y el Reino Unido, por supuesto, con restricciones, pero la admiten. No la han permitido en su casa en el pasado, pero sí lo hacen en el presente, por ejemplo, Austria. España, Grecia, dos cantones suizos, los Países Bajos y Alemania parecen permitir su práctica con ciertos supuestos. ¿Cuáles son los supuestos? Generalmente, que haya un examen de ingreso. Un examen para confrontar que los niños realmente han aprendido. En Francia hay regulación y control. Existen miles de niños educados en casa privadamente y otros inscritos en algún curso por correspondencia. Exigen entonces en Francia, por supuesto, un control, algún tipo de examen. En Hungría se permite la educación en casa siempre que se siga el currículum oficial y se somete a los niños a un examen 2 veces al año. Esto en algunos países es 2 veces, en otros 1, depende. En los Países Bajos todavía no hay una opción legal. Pueden, sin embargo, los padres intentar un permiso para poder hacerlo. En Polonia es legal la educación en casa, pero está muy regulada. Hay que superar exámenes estandarizados por lo menos una vez al año. Ucrania también admite la existencia de este tipo de educación. Se suelen imponer requisitos también. Todos van a girar en torno a esto. Los requisitos es dar un examen, presentar una evaluación de los niños. En Alemania hay escolarización obligatoria entre los 6 y los 18 años. Es ilegal educar a los niños solamente en su casa. Pero hay familias que sí lo hacen, con un procedimiento judicial e incluso algunos de modo clandestino. En Irlanda está oficialmente reconocida la educación en casa. En Lituania tiene escolarización obligatoria entre los 7 y los 16 años. Sin embargo,
La ley de educación permite la educación en casa, se llama autoeducación, siempre que se siga el currículum estatal y se sometan a un examen en la escuela local una o dos veces al año. Esto también, ¿ven? En Rumania, fíjense qué interesante esto, las familias pueden pedir el permiso del Estado siempre, presten atención a esto, Rumania, siempre que se presente, se den de alta ante la autoridad educativa como una escuela privada. Las familias pueden presentarse ante la autoridad educativa rumana y hacer valer que son una escuela privada. Así sucede en Estados Unidos también. Hay familias que directamente se inscriben como escuela privada. Sus casas son la escuela. Muy interesante esta opción. En el Reino Unido, la educación en casa es legal en Inglaterra y Gales, según la Ley de Educación de 1996. No hay requisito alguno, no hay requisito alguno en estos países. Eh, a no ser que el menor se hubiese previamente matriculado en el sistema escolar. Ahí sí, los padres tienen la obligación de avisar a las autoridades educativas la intención de sacar al menor del sistema escolar y educarlo en su casa. En Italia había una restricción de tipo económico. Podían las familias aplicar la educación en casa siempre que tuvieran recursos. Hoy ya no es necesario, ya no rige este requisito. Solo comunicarlo a la autoridad educativa competente. Y así vemos en otros países también, en Portugal, fíjense, deben efectuar exámenes de equivalencia con frecuencia bianual, cada 2 años. Y a partir del noveno curso deben realizar los exámenes nacionales de lengua portuguesa y matemática. En Bélgica es legal la educación en casa. Las familias deben registrarse como homeschoolers al principio de cada curso escolar. En Finlandia es obligatoria la educación, pero no la escolarización. Y eso es lo que tenemos que hacer valer. En Dinamarca, los padres pueden educar por sí mismos a sus hijos en casa si así lo desean. La educación en el hogar se encuadra en la legislación que rige la educación privada y secundaria, privada e independiente. Primaria, perdón, educación primaria y secundaria, privada e independiente. O sea, no tienen problemas. En Suecia, desde 1995 se ha impuesto la escolarización obligatoria. Está prevista la educación en el hogar, sin embargo, pero debe solicitarse autorización. La autoridad educativa supervisa cómo se están aplicando los programas de estudio y realiza 2 inspecciones anuales. La educación en el hogar tiene que ofrecer la misma calidad de educación como la estatal y oficial. En Noruega, el derecho de los padres a educación en casa se convirtió en un debate público y el principio de la educación obligatoria, más que la escolarización obligatoria, fue el que se incorporó finalmente a la redacción de 1988 en su ley de educación. Fíjense qué importante esto. ¿Eh? Educación obligatoria, eso es parte de la ley, no así la escolarización obligatoria. En España, concretamente, comienzan a existir estos movimientos de educación en casa, la escuela en casa. En 1994 se organizó el primer encuentro para las familias con niños no escolarizados.
Luego se han hecho encuentros nacionales y regionales y actualmente en el Estado español hay una ausencia de investigación en este tema, pero existen modos legales de cumplir con esta obligación de dar, digamos, la evaluación, mostrar el aprendizaje de los niños y que sea aceptado esta modalidad educativa. Es muy importante, queridos hermanos, que conozcan cómo es esta situación del homeschooling o de la educación en casa a nivel mundial, justamente para poder nosotros después aplicarlo sin ningún inconveniente, bien asesorados y sin temores, porque además cada vez más se difunde esta modalidad educativa.